Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. ¿A dónde voy? ¿Por qué?, pensó Julia, fundiéndose mentalmente con el traqueteo de las ruedas. El tren no iba a ninguna parte, y eso le venía muy bien a la mujer. Acababa de cumplir 30 años, hora de resumir los resultados intermedios de su vida. Y no eran nada felices. Hacía poco que se había divorciado de su marido, y desde entonces la relación con el sexo fuerte no cuadraba. Nunca consiguió una casa propia. Y hace una semana dejó su trabajo, a pesar de que su carrera iba en ascenso. Simplemente porque estaba cansada y se sentía vacía por dentro. Y sobre la vivienda. ¿Es posible ganar dinero para ello, sobre todo en Moscú? La voz de una anciana la sacó de sus pensamientos. ¿Una compañera de viaje?, preguntó la sonriente abuela. ¿Qué? ¿Tú también has decidido ir al mar? Sí, Julia asintió. Sol, playa, marisco. Quizá también encuentres un hombre, dijo la mujer y le guiñó un ojo. Por alguna razón, sus palabras irritaron a Julia. ¿De verdad se daba cuenta de que estaba sola? ¿Y la gente va al mar solo para tener una aventura con alguien? No, ella necesitaba un reinicio. Algo más que una aventura. Necesitaba averiguar cómo seguir adelante. ¿Por qué necesito un hombre? Julia dijo. Son solo problemas. Estoy bien sola. O con mis amigas. ¿Eres una de esas?, preguntó la abuela y volvió a guiñarle un ojo. Ahora la joven se echó a reír. La inofensiva anciana estaba bromeando, eso era todo. En principio, bastante divertida. Probablemente de camino a algún sanatorio. O a una de las últimas reuniones de su vida. O tal vez compró un viaje con su último centavo y espera pasar un buen rato. Oh, abuela, no sabes cómo son los precios en Orlando. Orlando. Julia exhaló. Es como huir de mí misma. Mi alma me llama a la Costa Azul. O a los balnearios de Rimini. Donde el sol es infinito, donde la gente sonríe y te sientes la persona más importante del mundo. Me gustaría hacer surf en la costa española, trenzarme mis propias coletas. La abuela se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su compañera. Durante unos minutos saboreó todos esos sueños de su compañera. El mar en algún lugar de Europa occidental, otra cultura, gente sonriente. Necesitas un hombre, se dijo. Está del lado bueno en cualquier situación. O será bueno, y no tendrás tiempo para malos pensamientos. O malo, y entonces sabrás exactamente de quién es la culpa. Y se rió, satisfecha con su broma. Esta vez las palabras de la anciana eran molestas. El tren había salido de Washington hacía solo una hora. Iban a pasar las 24 horas en el mismo compartimento. Si seguía soltando esa vieja sabiduría, bien podría perder la cabeza. Pero Julia decidió no dar oportunidad a su agresividad. Hay que ser paciente e indulgente. ¿Cómo te llamas?, preguntó Julia. Landa, respondió su abuela. Los padres, entonces, decidieron destacar. Y el nombre completo, probablemente Linda, no tengo ni idea. En los 90 me llamaban Samara, luego Grante. Y hace poco, ¿te lo puedes creer? Me llamaron Mangosta. Largus. Pero me he acostumbrado con los años. Ahora le tocaba reírse a su compañera de viaje. Pero de repente se puso seria. Su cabeza se inundó de pesados y malos recuerdos. Porque ese era el nombre de una mujer que... Soy Julia, dijo la joven. Encantada de conocerte. Ya ves lo que pasa. Contigo en el compartimento podría estar algún abuelo, con el que luego beberías vino en la playa. Pero tienes una mujer. No sé si soy joven o no. Joven, mi abuela hizo un gesto con la mano.
¿Qué edad tienes? Unos 35 años. Se podría decir que acabo de empezar a vivir. La desfachatez de la compañera de viaje empezaba a tensarse. Piénsalo, 35. En realidad, Julia se cuidaba. Iba a la esteticista, pasaba 2 tardes a la semana en el gimnasio y otra en la piscina. Se arreglaba regularmente el pelo para que su rubio pareciera casi natural. Acabo de cumplir 30 años, respondió Julia. ¿Y tú debes de estar a punto de cumplir 90? La abuela volvió a reírse. La joven la miró atentamente y trató de comprender qué le sorprendía tanto de su compañera de viaje. A primera vista, nada fuera de lo común. Corte de pelo corto, arrugas cuidadas, dientes blancos. Ropa de verano, no se puede ir a Orlando con un pañuelo en la cabeza y botas. Pero aún así, hay algo raro. La anciana parecía ¿feliz? La puya no perturbó a la abuela. No se quejaba, sino que irradiaba un inmenso optimismo. Tal vez eso fue lo que molestó a Julia. «Ay, nieta, tienes que ir al mar urgentemente», dijo la anciana. «Lo siento, pero has acumulado mucha energía maligna. No pasa nada, el agua se la llevará toda». «Lo siento», dijo Julia. «No sé qué me ha pasado. Sinceramente, no pareces tener 90 años». «Tengo 70, por cierto», dijo la abuela. «Todo mi pelo. Y mis dientes. Y mis articulaciones. ¿Quieres que te cuente el secreto?» «Adelante», agitó la mano la compañera. «Necesitas un hombre», dijo Landa, flexionando los dedos. «Un hombre más grande. Parir por él, son 2. Y mejor no un hijo egoísta, sino 2. O 3. Un buen trabajo son 3. Uno que no solo quita energía, sino que la da». Landa se dio la vuelta y miró por la ventana. ¿Cuántas veces había oído ese tipo de consejo a lo largo de los años? Cualquiera diría que los hombres son felices. Julia no había tenido muchos, pero cada uno de ellos no le había traído más que decepciones. Una lágrima corrió por su mejilla. No, la psicóloga le dijo que nunca debía compadecerse de sí misma. Hay que ser fuerte. De repente, se oyeron gritos. Había niños corriendo por los pasillos, y el sonido de sus juegos irritó a Julia. «No pueden bajar la voz», casi gritó la joven. «¿Quién arrastra al mar a niños tan pequeños?» A juzgar por los gritos, no tienen ni 5 años. Y además los manda a caminar solos por los pasillos del tren. Eso es peligroso, por cierto. Hubo muchos casos diferentes. Los niños seguían lloriqueando en algún lugar muy cercano, literalmente debajo de la puerta. No solo se oían sus voces, sino que también se distinguían palabras sueltas. Parecía que iban a jugar al escondite. De repente, la puerta del compartimento se deslizó hacia un lado y un chico con el pelo color trigo apareció tras ella. Miró a las pasajeras y empezó a rizar los dedos. «Una tía», dijo señalando a su abuela, y miró a la joven. «2 tías. 2 tías viejas. ¿Dónde están sus maridos? ¿Dónde están los nietos?» «Fuera», tiró Julia. «Vuelve corriendo con tu madre antes de que te castigue». «No iré», replicó el niño con terquedad. «Ya soy mayor, pronto cumpliré 5 años. Caminaré donde quiera». «Vamos, pequeño», dijo Landa juguetonamente. «Vuelve con tus padres. Si no, me quedaré contigo. Me gustaste enseguida, un niño tan jugoso y hermoso. Cocinarás para mí, limpiarás, lavarás la ropa». El niño se asustó, dio un paso atrás, cerró la puerta del compartimento y echó a correr. Oyeron el taconeo de sus piececitos. Debió de tomarse muy en serio la amenaza jocosa de Landa. La joven se secó el sudor de la frente. El buen humor que había aparecido al principio del viaje había desaparecido. Su compañera de compartimento, al otro lado del pasillo, se estaba riendo. Le había gustado mucho su broma. Y después de todo,
El bebé bien podría tener un trauma psicológico. ¿No le gustan los niños?, preguntó la anciana, enjugándose las lágrimas de alegría. Bueno, no exactamente, respondió Julia con evasivas. ¿Qué, no tienes hijos propios? La abuela sonrió socarronamente. Todo tiene que llegar a tiempo. He sido comadrona durante 40 años. 40 años. ¿Cuántos bebés he traído al mundo? No puedo contarlo. A Julia volvieron a invadirle recuerdos desagradables. ¿Cuántos años han pasado? 10, nada menos. ¿Y si añades 9 meses? Sí, definitivamente, debería haber cogido un avión hasta el mar. O alquilar un coche. Ya sabes, alejarse del mundo. Y ahora tengo que aguantar a esta joven abuela. Antes quería tener hijos de verdad, dijo Julia con seriedad. De verdad. Pero, ya sabes, hubo un incidente desagradable. No me gustaría contárselo a la primera persona que conociera. Oh, nieta, dijo Landa, repentinamente seria. He visto más de lo que puedo contarte en 40 años. Dramas, te digo, verdaderos dramas. Cuando veo programas sobre la maternidad, los apago. Es un lugar aterrador, si lo piensas. En la foto, todo el mundo sonríe, todo el mundo es feliz. Pero, ¿qué hay detrás? Hay lágrimas, hay dolor. Y desesperación. Creo que sí, respondió su compañera de viaje. El ánimo veraniego empezó a volver a ella. Pronto llegaría al mar, se pondría chanclas y un vestido ligero. El viento cálido le acariciaría el pelo. Es que, ya sabes, dijo la ex comadrona. No es culpa de los bebés. Dicen que los niños son responsables de los pecados de sus padres, abuelos y todas esas tonterías. No son responsables de nada. Necesitan nuestro amor, nuestro calor. Incluso los que solo han nacido un par de días. Se quedaron callados. 30 años y 70 es un verdadero abismo. ¿Qué podían tener en común para hablar? Julia odiaba los hospitales y todo lo que conllevaban. Especialmente las maternidades. Mickey nunca la había convencido para que intentara tener un hijo. Ella seguía posponiéndolo hasta que él se fuera para siempre. Ya era hora. Es que Mickey no sabía algo sobre ella, algo muy importante. ¿Pero qué le habría dado esa información? Supongo que si lo hubiera sabido, se habría ido incluso antes. O no se habría casado con ella. No lo creo. Estaba tan cegado por el amor. No podía dormir hasta tenerla en sus brazos. Era un buen hombre, trabajaba, colgaba una estantería, la piropeaba. ¿Por qué nunca pudo amarlo de verdad? ¿En qué hospital trabajaba?, preguntó Julia, más por educación que por curiosidad. ¿Yo?, preguntó la abuela, como si hubiera una tercera persona en el compartimento. ¿De verdad quieres saber en qué institución pasé los mejores años de mi vida? Sí, la joven asintió. Muchísimo. Pero lo que la anciana respondió hizo que Julia se sintiera conmocionada y se sumergiera en los recuerdos más oscuros de sus 30 años de vida. La joven cayó en un profundo abismo y se vio a sí misma convertida en un pájaro. Se vio volando sobre el bosque, sobre el mar, con las nubes pasando de vez en cuando por debajo de ella. Y en este estado era tan ligera, tan aérea, que quería quedarse en el cielo para siempre. Sentir cómo el viento acariciaba sus plumas, cómo subían las corrientes de aire caliente. Desde aquí arriba, desde las alturas, el mundo entero era tan llano y sencillo como la palma de su mano. Pero a medida que hacía aleteos con sus alas imaginarias, la memoria y la conciencia volvían a ella. Ya se estaba dando cuenta de que todo era un sueño. No era un pájaro, sino una joven que lo había conseguido todo por sí misma. O no, sino por sí misma. Julia abrió los ojos. Una enfermera estaba de pie junto a ella, intentando ineficazmente abrir la ampolla de amoníaco. La punta no se rompía. «Guárdala, inepta», gritó la abuela. Dios, si lo hubiera sabido,
no habría corrido detrás de ti por todo el tren. Acababa de graduarme en miel, se justificó la enfermera, estirando ridículamente las vocales. Los trenes suelen estar envenenados al máximo. Este se desmayó. Todavía no sé cómo hacer eso. ¿Qué eres, médico? Ojalá, Landa agitó la mano. Soy comadrona, por el amor de Dios. Me jubilé hace mucho tiempo. ¿Qué enseñan en la escuela hoy en día? Es una pena no saber por qué lado abrir la ampolla. No sé, se sonrojó la enfermera. No me gradué en una escuela, sino en un colegio. Uf, maldijo la anciana comadrona. Dame el tonómetro. Maldita sea, ¿siquiera sabes usarlo? No pasa nada, dijo Julia. Es el sol en mi cabeza, creo. Me sentaré aquí un rato y se me pasará. Solo necesito un poco de agua. Julia se sentó en su asiento. ¿Se había desmayado? No me extraña. Iba camino del mar y de repente se detuvo en el pasado. Una de las partes más oscuras. No es de extrañar que su cabeza golpeó la llave de paso. La mente solo intenta expulsar un recuerdo tan horrible que es casi imposible de asimilar. Siéntate, cállate, sonrió Landa. Has entrado en razón, y muy bien, eso es bueno. Toma, estira el brazo, vamos a tomarte la tensión. En el maletín de la enfermera había un tonómetro viejo, antiguo, en el que había que hacerlo todo manualmente y contar la presión y el pulso. Pero cuando la anciana matrona empezó a trabajar, no había otra tecnología. Ni ordenadores de lujo, ni escáneres de tomografía computarizada. Los ultrasonidos eran una fantasía. Todo aparecía poco a poco, a un ritmo tal que podías acostumbrarte a las maravillas. Oh, joven verde, dijo Landa. ¿Estabas a dieta antes del mar? Tienes la tensión baja. Yo lo llamaría desmayo por hambre, para ser sincero. Bueno, en realidad no. Respondió la joven con evasivas. Es que llevo 2 días sin dormir. Tenía proyectos que terminar. Proyectos Smecta, maldijo la abuela. Tienes que vivir para ti, no para tu tío, ¿sabes? La enfermera se alegró de que nadie necesitara ser hospitalizado. No tendría que ir corriendo al jefe a pedir un equipo médico y emitir un certificado. Odiaba hacer esas cosas. Antes estaría de baja y podría buscar algún trabajo de oficina que no fuera polvoriento. Para subir la presión, necesitas, dijo Landa, rebuscando descaradamente en la maleta de la enfermera. ¿Qué es esto? Mira, está todo caducado. Bueno, ¿qué has dado? Murmuró la chica. Quería quedarse en el compartimento y aprender algo más de su abuela. Pero habrá cosas más importantes que hacer. Tienes que encargarlo todo tú misma, le indicó Landa. Y hacer una lista. Y si no te dejan quejarte, escribe una carta. Creo que será mejor que me vaya, dijo la enfermera. Ya que se encuentra mejor. La puerta se cerró tras ella y la anciana comadrona miró detenidamente a su compañera. ¿Qué podía haber alterado tanto a esta hermosa mujer? Desde luego, no era la noche en vela. Sabía distinguir entre el desmayo y el cansancio. Landa se sintió como un detective que tuviera que resolver un misterio. ¿Por qué estás tan alterada?, preguntó la anciana con una sonrisa socarrona. ¿Has estado en mi casa? ¿O en la de tu amigo? Yo también he estado, exhaló Julia. Dios mío, es un infierno, un abismo. Cuanto más observaba los rasgos de la anciana, más veía en ellos a la comadrona. Sí, sin duda era ella. Si no hubiera sido por el raro nombre, la mujer no habría recordado a esta persona. Pero ahora era como si los recuerdos suplicaran salir a la luz. Como si quisieran que alguien se los contara. Pues cuéntalo, dijo la abuela. Tienes que pasarlo todo y luego soltarlo. Yo siempre hago eso. Y enseguida tendrás armonía en tu alma. Si todo fuera tan fácil, suspiró la joven. De hecho,
hablar de este tema me resulta desagradable. Después de todo. La anciana miró más de cerca. Algo en los rasgos del rostro de su compañera le resultaba familiar. Era como si la conociera de muy joven. Una especie de pan sin hornear. Ahora estaba mirando un bollo de verdad, delicioso y hermoso. Debía de haber mucha gente a la que le encantaría probarlo. Y cuando Julia empezó a contarle por qué se había desmayado, la memoria de la anciana también evocó imágenes. Sí, sin duda era ella. Ahora se sumergiría en sus recuerdos y reconstruiría definitivamente todo el cuadro. Durante un rato, la joven reflexionó. Sopesó si compartir los recuerdos más oscuros de su vida con una persona cualquiera. ¿Qué relación tenía con aquella anciana tan alegre? Era poco probable que volvieran a verse. Pero eso era lo bonito, por primera vez en su vida, podía hablar con alguien de una tragedia que le había ocurrido hacía años. Yo estaba en el Triple, Julia comenzó su historia. Estuve allí 3 semanas. Quizá más, no lo recuerdo con exactitud. dijo la anciana y empezó a chasquear los dedos. Así es, me acuerdo de ti. Embarazo difícil, parto prematuro. ¿Un niño? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Julia. Así es, solo un niño. No sabe ni su peso ni su altura. Ni siquiera el color de sus ojos. No lo ha bautizado, ni siquiera lo ha estrechado contra su pecho. Solo es un niño. El embarazo fue muy difícil, dijo Julia, como excusándose. Estaba sola. Y estaba en una ciudad extranjera. Sí, Washington DC era entonces un extraño para mí. Ay, nieta, dijo su abuela, y le cogió la mano. Sé cómo te sientes. Pero... Mira, pero... Nació normal, ¿verdad? No, Julia negó con la cabeza. Fue un parto largo. Muy difícil. Y terminó tristemente. Ajá, asintió la ex comadrona. Fue Elizabeth quien trajo al mundo al bebé, joder. La doctora de Dios, odiaba trabajar el mismo turno con ella. No sé, ¿le pasa algo a mi memoria? Creo recordar que todo terminó bien. No fue así. Me quedé dormido allí mismo en el hospital. No habría llegado a casa. ¿Te acuerdas? Los pesados recuerdos volvieron a marear a la joven. ¿Cuántas horas había estado en la mesa de partos? Y aquel médico seguía negándose a hacerle una cesárea. Nada, decía. Estás muy sana. Te pondrás bien sola. Y el niño era bastante grande. Era el primer parto de Julia y confiaba en la doctora. Era cínica, por supuesto. Dijo que puedes arreglártelas sola. No eres la primera, no eres la última. ¿Y por qué las mujeres tienen que pasar por semejantes calvarios? El rostro de la anciana le resultaba ahora aún más familiar. Así es, ella fue la que la sostuvo de la mano todo el tiempo. Le enseñó a respirar. Y pasó todas esas largas y agotadoras horas con ella. Vamos, puedes hacerlo, le gritaba. Pero aquel fatídico día, Landa aún no era una anciana hecha y derecha. Entonces parecía muy digna y se movía muy deprisa. Ahora está demacrada y encorvada. Me resulta difícil recordar todo esto, dijo Julia tras un largo silencio. Es una tragedia. Lo entiendo, asintió la anciana. Yo tampoco quiero hablar de trabajo, lo siento. Todo es culpa mía. Empecé a hacerte preguntas, a darte consejos. Empecé a pensar en un hombre para ti, y me avergüenzo de mí misma. Me lo han dicho muchas veces, los consejos no solicitados son como el aceite de ricino. Fácil de dar, repugnante de tomar. Está bien, respondió la joven. Tú querías lo mejor. Es que, sí, era un momento difícil. El chico estaba muy mal. Y por eso oí. ¿Cómo que malo? Dijo la anciana pensativa.
Me debe estar fallando la memoria. Alzheimer y Parkinson. Me están pidiendo el té. Así que... Espera, Julia la interrumpió. ¿Qué recuerdas? No querías hablar de ello, Landa hizo un gesto con la mano. Vas a volver a sentirte mal. Lo siento, no voy a correr detrás de una enfermera por segunda vez. Tú mismo lo viste. Es un malentendido. Tuve uno una vez, sí. Un momento, la joven agitó las manos. ¿Qué recuerdas? Dígame. Es muy importante para mí saber cómo terminó todo. Ay, nieta, no quiero presumir, pero mi memoria es como tu ordenador, sonrió socarronamente la abuela. Me acuerdo de todo. Bueno, si voy a la tienda, así que sobre el kéfir y la mantequilla sin duda olvidar. Pero me acuerdo de mis hijos, de cada uno de ellos. Y el primer llanto, también. Las personas son todas iguales, pero tan diferentes. Como copos de nieve sobre cristal. Háblame del mío, me preguntó Julia, secándose las lágrimas. ¿Cómo acabó? Oh, chica, me voy de vacaciones, suspiró Landa. En nuestro hospital corrían otros rumores. Dicen que después del parto Elizabeth vino a verte en persona, ¿verdad? Y yo no quería creer esos rumores. Pensé que solo era un rumor. Cuéntamelo, me volvió a preguntar mi compañera de viaje. Cuéntamelo, no puedo soportarlo. El corazón de la joven se inquietó. Cuántas veces quiso apartar esos recuerdos de su cabeza. Pero, al parecer, esas cosas no se olvidan. El terrible dolor que había experimentado tras dar a luz no era nada comparado con lo que ocurrió después. Incluso la traición de los hombres podía soportarse. La abuela habló. De mala gana, como si le estuviera haciendo un favor. La historia de la ex comadrona hizo que Julia se sintiera mal, pero se las arregló. En su cabeza, una vez más, sintió el impulso de actuar. Pero, ¿se atrevía a hacer algo en una situación así? ¿O debería aceptarlo y dejarlo pasar? Por desgracia, las palabras de la anciana no trajeron ni olvido ni consuelo. Solo suscitaron nuevas preguntas sin respuesta. En un principio, Landa se formó como profesora e incluso llegó a trabajar en una escuela. Lengua y literatura americanas, ¿qué puede haber más aburrido? Pero al cabo de un par de años se dio cuenta de que no era lo suyo. Siempre quiso ser médico. No habría podido aguantar unos cuantos años más de universidad y prácticas, así que decidió terminar los estudios. A los 28 años ya era comadrona, y como tal pasó décadas en el hospital. Por supuesto, conoció a sus clientes en lugares inesperados. En la iglesia, en la tienda, en la piscina. Las mujeres a menudo la reconocían y le regalaban sus sonrisas, chocolates, flores. Pero este viaje a Orlando y su compañera de viaje eran demasiado. Landa ya no sonreía tan radiante como al principio del viaje. De hecho, se arrepintió de haber ido a Orlando. Y tras su fingida alegría escondía un secreto también terrible, pero a su manera. Hace 3 días, el médico le dijo que le quedaban unos meses de vida. Así que su viaje era el último. Sinceramente, intentó convencer a sus amigos para que la acompañaran. Oh, no, tú no, respondió Selena, la más cercana de todas. Pronto saldrán los pepinos. Tengo que hacer pepinillos. Y mis articulaciones, Dios me perdone, están fallando. No subiré a tu tren, no subiré a tu tren. Me muero, Selena, le dijo Landa. Ven conmigo, tendremos la última vez. Todos morimos, dijo su amiga pensativa. Pero llevaban juntas desde el instituto. Entonces Landa decidió invitar a Sofía con ella. Ella no tiene casa de campo, lo que significa que no sufre de adicción a los invernaderos. Pero la mujer de la que eran amigas desde la Facultad de Medicina estaba a punto de llamar a las puertas del cielo. Estoy enferma, respondió Sofía. Llevo 5 días sin poder salir de la cama. Así que deja que vaya a ayudarte. Se ofreció Landa.
A pesar del fatal diagnóstico, se sentía bien y alerta. Hay suficientes ayudantes, dijo su amiga. Será mejor que vayas al mar. Nos veremos allí, en el cielo. Entonces Landa llamó a María, Verónica, Lucy, Noemí y otras amigas, a muchas de las cuales había conocido a lo largo de su larga vida. Algunas de ellas dijeron sin rodeos que no tenían ni dinero ni ganas de ir al mar. Otras simplemente tenían miedo de irse tan lejos sin amigos ni parientes. La más joven de sus compañeras tenía 65 años. Todas resultaron ser ancianas profundas, con enfermedades, hijos, maridos borrachos y otros problemas. Y ahora una conversación casual con una mujer que había perdido a su hijo. Landa ha visto docenas de tragedias de este tipo. Nunca se acostumbra a las lágrimas de una madre. Pero esta hermosa mujer es diferente. Dios no le quitó a su hijo, se lo regaló. Y ahora quiere que la vieja comadrona saque de su memoria los detalles de esa repugnante historia. Me acuerdo de ti, ¿verdad? Dijo Landa. Te recuerdo dando a luz a tu hijo. Y como Elizabeth se negó a darte a luz por cesárea. Confieso que yo mismo quería coger un bisturí, tan cansado de tus llantos. ¿Lo hiciste tú misma? Mi compañera de viaje se sorprendió. Sus cejas se alzaron. Es broma, se encogió de hombros. Los cirujanos hacen cesáreas. Pero sigue siendo decisión de un médico. No de una comadrona. ¿Quién me va a hacer caso? La abuela se quedó callada. La recordaba muy bien. ¿Cuántas horas pasaron en la sala de partos? Fue duro para todos, no solo para la joven que acababa de mudarse a Washington, sino especialmente para ella. En las semanas que pasó en la maternidad, ni un solo mensaje, ni una sola nota. Nadie la había visitado, y la atención era muy importante para una mujer en un momento tan crítico. Landa recordó el 2020 y se persignó. Como su pabellón se había convertido en una fortaleza sitiada. A principios del 10 era otra historia. Amigos y parientes podían visitar a las parturientas. Se reunían en los pasillos, en los bancos, salían al exterior si el tiempo lo permitía. El médico jefe no hacía más que alentar esta práctica. Al fin y al cabo, las reuniones inspiran optimismo, y esto es tan importante para el cuerpo de la futura madre. Así pues, en aquella época nadie acudía a la joven Julia. Ella me lo contó tumbada en la sala de partos. Landa tenía buena memoria, y recordaba a esta pobre paciente con todo lujo de detalles. ¿Qué le pasó a mi hijo?, preguntó el compañero de viaje, y la anciana salió de su olvido. Exhaló, como si la hubieran cogido por sorpresa. Oh, lo siento, fue como si me transportaran allí, a aquel día. O mejor dicho, a la noche. A menudo es un parto lento. Sí, muchas veces. Casi siempre. Pero tu caso. Fue difícil incluso para nosotros, gente con experiencia, acostumbrados a todo. Lo recuerdo, pero en fragmentos, Julia asintió. ¡Qué doloroso! ¿De verdad tenía que ser así? No, dijo la anciana comadrona. El médico tiene que tomar la decisión de pasar al quirófano. Y allí ya sabes, los cirujanos, la anestesia. Yo no interfiero en sus asuntos. Su hijo resultó ser duro. No se rindió, luchó hasta el final. Elizabeth es una doctora experimentada. Ella podría haber previsto todo esto de una vez. No la juzgues duramente. Landa ha participado en varias operaciones a lo largo de los años en el hospital. Cuando el personal era muy malo, ella tenía que ayudar a los médicos. Pero no es lo suyo, no. Es una mujer impresionable, y la mesa de operaciones ya la incomodaba un poco. ¿Y si hay una futura madre tumbada allí? Por otro lado, los médicos exigieron hasta el último minuto que las mujeres dieran a luz ellas mismas. A veces acababa tristemente. ¿Qué le ha pasado a mi hijo?, volvió a preguntar Julia. ¿No se acuerda?, dijo la anciana, con la voz teñida de irritación y enfado.
La acompañante permaneció en silencio. No le gustaba aquella chica tan guapa con el pelo teñido. Ahora sabía la razón. Bueno, piénsalo, ella misma rechazó a su hijo, que fue entregado en tal agonía. Y ahora me pide que le cuente lo que pasa. Pero Landa era una mujer paciente. Con un nombre así, estaba acostumbrada a oír cosas de la gente. Si esta chica tan guapa quiere la verdad, que se la diga. Salí del hospital al día siguiente de dar a luz, dijo Julia enjugándose las lágrimas. No querían darme el alta todavía, decían que los análisis eran malos. Pero yo insistí. Y así fue. Ojalá alguien me hubiera contado cómo se moría mi hijo. Todos desviaron la mirada. Uf. ¿Qué hay que contar? Dijo una vieja comadrona. El niño nació en agonía, pero nació. Perfectamente sano. Un bebé muy fuerte y hermoso. 3.500, según recuerdo ahora. Y creo que medía unos 51. ¿Robusto? ¿Sano?, preguntó el compañero de viaje y se puso pálido. La anciana suspiró. No, piénselo, tenía suerte de estar en el mismo compartimento con semejante actriz. Debió de desmayarse para impresionarla. ¿O le pasa algo en la cabeza? No, la gente enferma no va a Orlando. Especialmente no en un tren. Así que es actriz. Puedo entenderlo, suspiró Landa. De repente se sintió culpable por juzgar a una desconocida. Ahora eres joven, y entonces eras muy joven, casi una niña. El hecho de que hayas renunciado a tu hijo. Quizá esté mejor así. No puedo juzgar, lo siento. Pero él no murió aquí. Fue dado de alta sano. Julia empezó a sudar. Así que eso es lo que parecía desde el exterior. ¿Renunciar a un bebé sano? No, no fue así en absoluto. Es solo que la comadrona ve esta terrible historia desde su propio punto de vista. Ella no sabe lo que realmente pasó. Sí, escribí una negativa, dijo la joven. Pero tenía mis razones. A eso me refiero, asintió Landa. Yo crié a 3 de ellos, los puse en pie. Los niños son una carga pesada. Y la parte que le toca a una madre es dura. Luego crecen y ni siquiera quieren visitarnos. Ni siquiera hablo de traer nietos. Por un lado es felicidad, pero por otro es duro. Quiso decir algo más sobre la felicidad, el propósito, los objetivos y perdió el hilo de la conversación. Estaba cansada. Escarbando en su propia memoria, juzgando. Después de todo, al principio había ido a Orlando de vacaciones, para recordar su juventud y sacudirse los viejos tiempos. Oh, sí, un último viaje. Para ver el mar antes de morir, para calentar mis viejos huesos. Será más fácil rendir cuentas a Dios después. Era un hombre sano, dijo Landa para poner fin a la conversación. Comprendo que fue duro para ti sola, en una ciudad extraña. Pero, nieta, todo esto es cosa del pasado. Deja que Dios nos juzgue. No sabes lo que pasó después, dijo Julia. Ya no había lágrimas en sus ojos. Después de dar a luz. Y lo mal que me engañaron. ¿Qué pasó después?, preguntó Landa. Empezaba a perder la paciencia. ¿Qué es lo que no sé, nieta? Tengo buena memoria. Incluso recuerdo que te pagaron una habitación privada. Probablemente tu prometido o tus padres. Puedo entenderlo, créeme. Es solo que yo nunca aprobaría algo así. No fue exactamente así. Por la noche, alguien vino a verme. La joven suspiró. ¿Quién fue?, se preguntó Landa. ¿El médico de guardia? ¿O el padre del bebé? Apenas podía abstenerse de decir todo lo que pensaba de esas madres. Que dan a luz sin una buena razón. Y entonces ella, Landa, mira al bebé abandonado y llora. No fue exactamente así. Estaba dispuesta a oír una respuesta así.
Pero la verdad contada por el desconocido era dura y chocante. Tanto, que era totalmente imposible creer en la realidad de la historia. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde aquellos sucesos? ¿Cuánta agua había pasado? En aquel momento, a principios de julio, Julia debería haber cumplido 20 años. Pero el niño había nacido un par de semanas antes. Estaba previsto que se pusiera de parto el 5 de julio, justo a tiempo para su 20º cumpleaños. Habría sido un regalo. Pero resultó que planificar tales acontecimientos es una tarea ingrata. Ya a finales de mayo, ingresó en el hospital con riesgo de parto prematuro. ¿Por qué has venido de gira?, se indignó la enfermera, mirando el modesto equipaje de la nueva paciente. ¿Dónde está su taza? ¿Y su cuchara? ¿Y su bata? ¿Y su ropa de alta? Julia solo suspiró. Max había prometido ayudarla, pero casi había desaparecido del radar al final de la primavera. Ella misma había trabajado en la cafetería hasta el último día, corriendo con tacones y cargando pesadas bandejas. Hasta el día en que sintió un tirón en el estómago. Llegó a la clínica y fue directa al hospital. O mejor dicho, al hospital de maternidad. Hasta ese día, la chica no pensó mucho en dar a luz en un hospital especial. Todo se andará, respondió Julia a las afirmaciones de la enfermera. Bueno, poco a poco. Pediré algo, los parientes traerán algo. De acuerdo, la mujer se apiadó. Un cepillo de dientes y jabón es suficiente. Le daremos una toalla. Y una taza y una cuchara. Pero las cosas para el alta deben ser como nuestra oración del Padre. Y pañales. ¿Sabes cómo se agotan los pañales? Y comida de bebé para la alimentación suplementaria, pero eso es para después. Recibimos dinero del presupuesto, por cierto. No tenemos nada extra. Julia nunca se acostumbró a los contrastes de Washington. Coches caros, rascacielos enormes, lujo y glamour. Y al lado una maternidad sin pañales ni toallas extra. Miró la lista de cosas que necesitaría su futuro bebé y su humor empeoró aún más. Dios mío, cuántas cosas. Aún sabía lo que era un gorrito y unos patucos. ¿Pero los clítoros? Tuvo que buscar en internet para averiguar qué era un artículo tan extravagante. Menos mal que no necesitaba un mono en pleno verano. Luego entró en la tienda online y se horrorizó un poco de los precios de los sobres. ¿Es que en ellos caben fajos de billetes de una vez? Max, susurró Julia al teléfono. Por favor, ven. Hay tanto que comprar. No puedo hacerlo sin ti. Sí, por supuesto, respondió el futuro padre. Hoy probablemente no funcione, pero mañana. El problema fue que no dijo que no a todas sus sugerencias. Si él le hubiera dicho enseguida que no asumiría una carga tan pesada, tal vez ella no habría dejado al bebé bajo su corazón. Durante las primeras semanas de embarazo, Max se limitó a llevarla en brazos. Venía a verla todos los días, le compraba comida y le daba dinero para los análisis. Pero a medida que su vientre crecía, su fervor se desvanecía. Mañana compraremos anillos, prometió. Y nos presentaremos en el registro civil. Ya lo he averiguado todo, los no residentes también pueden registrar su matrimonio. Eso estaría bien, le contestó Julia. Porque un niño debe tener una familia. Un padre y una madre. Y la futura madre necesitaba pastillas caras. Porque todos los medicamentos son caros. Por supuesto, le vendría bien un apoyo moral en la persona de su futuro marido. Max tuvo muchas oportunidades y otras tantas excusas. Una vez estuvo enfermo. Y supuestamente estaba en su dormitorio porque. No quiero que te enfermes, decía al teléfono. Tú y nuestro hijo por nacer. Pero en el fondo, la chica podía oír claramente voces de hombres y los sonidos de la construcción. Seguían trabajando. Sin embargo, ella quería creer que Max no era un sabbat, sino que realmente se preocupaba por su salud. Las 2 primeras semanas que pasó en el hospital de maternidad, el malogrado prometido trabajó desde las últimas fuerzas.
¿Cuánto trabajo?, decía. Mucho trabajo. Pero saldrás, compraré un cochecito y una cuna. Lo tendremos todo. Max, voy a dar a luz. Gritó Julia. Necesito cosas para el alta. Si no vienes, solo dilo. No tienes que gritarme, dijo el hombre con calma. He dicho que lo haré, así que lo haré. Vale, besos. En algún momento dejó de contestar el teléfono. Era una verdad difícil de aceptar. Max no era lo que ella había imaginado. Y su amor eran solo palabras multiplicadas por 0. Ella tampoco sabía que el parto fue repentino e inesperado. La llevaban a una habitación especial y adelante. En los libros que Julia había leído, era diferente. Era un momento que los escritores habían evitado por completo. ¿Quizá porque eran hombres? Recordaba vagamente el parto. La cara de la comadrona, la sonrisa cínica del médico, la sangre. Luego la llevaron a la sala, exhausta y agotada. Ni siquiera le pusieron el bebé al pecho. Luego vino un olvido tan agradable, tan ligero, como si ya no estuviera en esta tierra. Aquella noche Julia tenía mucha sed. Susurró débilmente pidiendo ayuda a sus vecinas del pabellón, pero nadie respondió. Le parecía que estaba allí, sola. Pero entonces, en algún momento, la puerta se abrió. Una luz del pasillo iluminó la habitación. Julia estaba sola. Agua, susurró. Toma, bebe, el huésped le tendió una botella abierta. La chica se la bebió de un par de tragos. La muchacha ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de que el médico había llegado. No tenía fuerzas. Probablemente, debería haber examinado a la joven madre, ofrecerle algún medicamento, analgésicos. Pero la doctora se quedó callada. Era extraño e inusual. Su hijo está mal, le dijo Elizabeth tras una larga pausa. Malo, repitió Julia. Hasta la mañana, lo más probable, no llegará a la mañana, siguió picando la verdad la doctora del útero. Pero usted es joven. Todavía puedes dar a luz, y a más de uno. Aquí está la cosa. Si el niño sobrevive, será muy difícil. Trabajarás con medicación el resto de tu vida. Puedes olvidarte de tu vida personal de inmediato. No podrás conseguir un buen trabajo ni conocer a un hombre. ¿Sabes cómo viven las madres de discapacitados? Pobres, pero no por mucho tiempo. Julia se dio la vuelta. Oír esas palabras no solo era doloroso, sino horrible. Su bebé, al que dio a luz en una terrible agonía, no está vivo. E incluso si lo estuviera, ella tendría que poner su destino en el altar de la lucha por su hijo. Parecía una perspectiva muy dura e injusta. ¿Qué hacer?, preguntó la nueva madre con voz débil. Tras escuchar su farragoso relato, Landa se sumió en sus pensamientos. Lo que se le ocurre a la gente para justificar los errores del pasado. Esta, por ejemplo, parece creer que Elizabeth la obligó a renunciar a su bebé. ¿Por qué iba a hacerlo? Ella tenía un hijo propio. El trabajo dijo que era un mal chico. ¿Quiere otro? Sin embargo, la anciana comadrona vio al menos una pizca de verdad en la historia. Después de todo, Elizabeth era una doctora muy extraña. Y algunas de sus acciones y decisiones parecían sospechosas. Sin embargo, en una maternidad sin tiempo para descansar, no era fácil darse cuenta de esas cosas. Una vez le exigió que rehiciera su papeleo. Supuestamente, un niño ya había nacido no muerto. Pero Landa, que había asistido al parto, había oído los llantos, había sentido latir el corazoncito. Se negó a modificar los papeles. Elizabeth lo hizo ella misma y se salió con la suya. ¿Cómo no iba a creer a la doctora?, preguntó Julia. Me dijo que me había salvado la vida. Que podía volver a empezar, tener una familia normal, hijos. Han pasado 10 años y sigo creyéndola. Ay, nieta, no sé, suspiró la anciana. Me iba de vacaciones, pensé, por última vez en mi vida en el mar.
Y tú me estás interrogando. No tengo ni idea de lo que pasó entre el médico y tú. Pero el bebé estaba bien. Aunque tardó tanto en salir. Pero ese médico dijo que el niño no sobreviviría, dijo la joven. Que no llegaría a la mañana. Y si lo hacía, tendría muchos problemas y no tendría vida. Mire, soy vieja, pero tengo la memoria clara, dijo Landa. No recuerdo que su hijo tuviera ningún problema. Verá, si el bebé se hubiera complicado, lo habrían metido en la unidad de cuidados intensivos. Estaba en una habitación normal. Fui allí al día siguiente llorando. ¿Cómo podía una madre abandonar así a su hijo? Estaba tumbado tomando leche de un biberón. Está bien, cariño. No puede estarlo. Me estás mintiendo, susurró Julia. Me estás engañando. ¿A mí? La anciana se sorprendió. ¿Para qué? Hija mía, tengo un pie delante de Dios. Y lo último que quiero es engañar a un extraño. Y menos por algo así, a mi propio hijo. A Landa le había subido la tensión de tanto preocuparse, y el dolor se le disparaba a las sienes. Para recuperarse un poco, sacó una petaca de coñac. En grandes cantidades es repugnante, pero en pequeñas cantidades es una cura. Bebió un sorbo y sintió que la presión en las sienes se aliviaba. Ahora podía seguir pensando. Lo siento, nieta, continuó Landa. Siento decirte todo esto, pero te lo advertí. ¿Qué garantía había de que dos personas que habían vivido una historia parecida se encontraran en el mismo compartimento? Por todas las leyes de la vida, nunca deberíamos habernos cruzado. Quizá Elizabeth te engañó. Solo Dios sabe por qué. Pero en todo caso, no iré a ninguna parte, no testificaré. No cuentes conmigo. Julia se puso en pie de un salto y empezó a dar vueltas por el compartimento. Era difícil, la habitación era demasiado pequeña. Dio 2 pasos en una dirección y 2 en la otra. Ya no era la niña tonta de hacía 10 años. Ahora era una mujer experimentada y hecha y derecha. Y tiene que idear algún plan. Tenemos que hacer que el doctor responda ante la ley. Chilló Julia. ¿Cómo se puede separar así a los niños de sus padres? Es un crimen. Es inhumano. ¿Responder, dices? Ya está contestando, nuestra doctora, suspiró Landa. ¿Dónde? Se alegró la joven. ¿Está ya en la cárcel? ¿Ha hecho algo más? Tómalo más alto, sonrió amargamente la anciana. Está respondiendo ante Dios, justo en su recepción, que Dios la perdone. Aunque Elizabeth no le caía bien, su repentina muerte sorprendió a todo el hospital. Atropellada por un coche cuando volvía del trabajo. Nunca se encontró al culpable. No es raro en Washington. ¿Cuántos años hace de esto? 4 años, tal vez. Y si estuviera viva, no habría dicho nada. Ese es el tipo de persona que es Elizabeth. Ella es todo sobre sí misma. Wanda se ha ido, susurró Julia. ¿Cómo voy a hacer justicia? ¿Cómo recuperaré a mi hija? Landa guardó silencio. Después de haber trabajado toda su vida con madres y sus hijos, sabía cómo se ocupaba el estado de los niños y las niñas. Al menos desde el punto de vista legal. Si una madre negligente no buscaba a su vástago durante 10 años, ¿quién iba a entregárselo en su 11º año? Además, ¿a la madre que había escrito una renuncia voluntaria a su hijo? Landa estaba a punto de dar el mismo consejo cínico, búscate un hombre y ten más hijos. Pero de repente tuvo una idea mejor. ¿Y si tomamos té? La abuela sonrió socarronamente. No te conozco de nada. La comadrona pensó que si Julia le causaba buena impresión, le diría lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, había una opción para asegurarse al menos de que el niño estuviera realmente bien después de nacer. Todo esto es providencial, pensó Julia mientras removía el azúcar en su taza.
¿Qué posibilidades había de que acabara en el mismo compartimento que la mujer que había traído al mundo a su hijo 10 años atrás? Sobre todo porque había decidido ir a la playa justo antes del viaje. ¿Y esa comadrona? Si dices A, di B. Pero no, ella decidió tener una fiesta. Con este calor. Té en el tren como siempre, dijo Julia, solo para mantener la conversación. No se puede beber. Solo si lo echas por la ventanilla. Sí, convino la anciana, tomando un sorbo. No es lo bastante fuerte. Aunque, con este calor, puede ser un plus. ¿Por qué escribí una negativa?, pensó Julia, y se sintió pesada y con náuseas. ¿Y qué? Un niño con peculiaridades. A menos, claro, que el médico mintiera. Pero ahora estaría conmigo. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Julia preguntó. Ese sarcástico, tendrás otro bebé, que me dijo el médico. No el médico, la señora del médico. Era como si esas palabras estuvieran grabadas en algún lugar del subcórtex de mi cerebro. No deberías asumir una carga. Ay, hijo. Ni siquiera le puse nombre al niño. ¿Querías un bebé? La comadrona continuó su interrogatorio mientras tomaba una taza de té. ¿Yo? Se estremeció la joven. Sí, lo deseaba. Muchísimo. Entonces, ¿por qué estuviste de acuerdo con Elizabeth? La anciana se sorprendió. Porque no estaba preparada, suspiró Julia. Me doy cuenta ahora, a mis 30 años. Entonces era como si todo estuviera en mi contra. El padre de aquel muchacho lo estaba, pero se había ido. Prometió casarse, pero me engañó. Yo estaba sola. Sin dinero, sin un lugar donde vivir. Y cuando me dijo que el chico no era bueno, que podía dejarlo, me sentí tentada. Muy fuerte. ¿Cómo te fue?, preguntó Landa. Viví bien, respondió la joven. Estudié Derecho y trabajé en un gran bufete. Luego me dediqué a la informática. ¿A dónde fuiste?, preguntó la anciana con suspicacia. Bueno, informática, explicó Julia. Internet, teléfonos. Unos años después se casó. No tuvo mucho éxito, pero aún así. Si me quedara embarazada ahora, mi hijo lo tendría todo. Dentro de lo razonable, claro. Pero entonces, hace 10 años. Landa luchaba contra la sospecha que la consumía por dentro. Por un lado, le hubiera gustado confiar en esta mujer por parecer tan joven y hermosa. Por otro, ¿dónde había estado durante 10 años? Ni una sola vez había intentado averiguar qué le había pasado a su hijo. Si estaba vivo o muerto. ¿Quién era ella para juzgar? Solo una vieja comadrona con un pie en la tumba. Y para alejar ese pensamiento de ella, corre 1000 kilómetros hacia el mar. Para alejarse como si fuera la última vez. O mejor dicho, la última vez. Tal vez Dios organizó este encuentro para que ella pudiera anotar una buena acción más en su historial. Tal vez no sea suficiente para entrar en el cielo. Sé quién te ayudará, suspiró la anciana comadrona. Antes teníamos una enfermera jefe. Una mujer tan minuciosa, tan atenta. Seguro que lo tiene todo escrito. ¿De verdad?, dijo la mujer de la banda. ¿De verdad va a ayudarme a encontrar al niño? No lo sé, admitió la abuela. Pero debemos darnos prisa. ¿Por qué?, preguntó Julia. En primer lugar, los documentos tienen una vida útil de solo 10 años, explicó Landa. Luego se darán por perdidos, y se acabó. Y en segundo lugar, Sara se jubila. Es 5 años más joven que yo, y ha estado aguantando hasta el último momento. Pero ella está renunciando de todos modos. Así son las cosas. Menos mal que ya no tomó ese té tan desagradable. Había dejado de beberlo. La comadrona recordó que había telefoneado a Sara y le pidió que la acompañara a la playa. La enfermera jefe me dijo sinceramente que ahora tenía dinero como una mendiga.
que unas personas la habían llamado el otro día y se habían presentado como empleados de un banco honrado. Le hicieron hacer unos extractos, ir a un sitio y poner billetes en el terminal. Le prometieron que la recompensarían por participar en una operación secreta. Y le estafaron los ahorros de toda su vida. Sara no estaba desesperada, por supuesto, pero seguía siendo indigente en su vejez. Su voz se estaba cayendo y su salud estaba fallando. Ahora iba a jubilarse, vender su apartamento en las afueras de Washington y mudarse al campo. Pero su compañera de viaje no necesitaba saber todo eso. Gracias, dijo Julia, secándose las lágrimas. Gracias por contarme todo esto. Me siento muy aliviada. Es como si hubiera retrocedido en el tiempo. Es como si hubiera visto las cosas con otros ojos. Quizá aún pueda enmendar mi error. Si Dios quiere, sonrió Landa. No te acomodes demasiado con los vándalos. Después de todo, han pasado 10 años. El chico ha ido creciendo, viviendo en algún sitio, relacionándose con alguien. Probablemente ha estado mucho tiempo en acogida. Llamaré a Sara, le hablaré bien de él. Pero no nos menciones en ningún sitio. Ninguno de nosotros irá a la policía o a los tribunales. Anunciaron una de las paradas y Julia se apresuró hacia la salida. Menos mal que no había traído una maleta enorme, sino un bolso pequeño. Podía correr con él. Escribió su nombre y su número de teléfono en un papel y se lo dejó a un conocido. A Julia le pareció que el tren no se había alejado mucho de la capital en 3 horas. Pero, de hecho, tardó mucho más en llegar a casa. El mar, el sol y la fruta estaban ya muy lejos. Y Julia solo tenía un pensamiento en la cabeza: averiguar a qué familia habían entregado a su hijo. Verlo, aunque fuera de lejos. Asegurarse de que el niño estaba bien. ¿Y después qué? No tenía respuesta a esa pregunta. Superando el miedo, el asco y otros sentimientos pesados, Julia entró en el edificio principal del hospital. El mismo en el que había experimentado la traición, el dolor y la pérdida de su hijo. Nada había cambiado en 10 años, solo las reformas de entonces habían hecho mella. Ahora la maternidad presentaba un aspecto feo, las paredes estaban desgastadas, el suelo deteriorado. Las puertas de plástico parecían baratas, como si las hubieran comprado para ahorrar dinero. Pero había una banda para restaurar rápidamente la grandeza. Justo en el patio del hospital estaban las cabinas que anunciaban la próxima renovación. De hecho, Landa la llamó la tarde siguiente. Se quejaba de que el sol le estaba dando un fuerte dolor de cabeza. Los precios se habían disparado y apenas podía permitirse comer en el comedor. Que ahora estaba tumbada en su habitación de la pensión y que apenas podía mover los labios después de tanto sol y comida. Pero se puso en contacto con Sara y le habló bien de ella. Ve al 5.º edificio, le dijo su antigua comadrona. Allí, a la derecha de la entrada, hay un discreto despacho con una puerta de madera contrachapada. Por el patronímico encontrará a mi conocido. Preséntese. Te lo contará todo, te lo garantizo. Nunca me ha defraudado. Julia se llevó una caja de bombones caros, una botella de champán. ¿Qué más les gusta a las enfermeras, jefe? Probablemente debería haberle comprado un buen café. La joven entró en el edificio con mascarilla y guantes desechables. Pero las precauciones parecían haberse olvidado aquí. Muchos visitantes tosían y estornudaban sin pensar siquiera en cubrirse la cara con las manos. ¿Qué máscaras? En el 5.º edificio, en el mismo despacho de madera contrachapada, estaba sentada una abuela aún más decrépita que Landa. La piel de sus manos era completamente transparente, todos los vasos visibles. Sus ojos parecían envueltos en una neblina. Además, la cabeza de Sara temblaba violentamente. Asintió a su invitada, aceptó los regalos y señaló una silla. 10 años, dijo la abuela y tosió. He tenido que correr por los archivos, respirar el polvo. No es nada malo, se lo aseguro. Le ruego que me disculpe, fue todo lo que dijo Julia. Realmente lo necesitaba. No te disculpes,
La enfermera jefe hizo un gesto con la mano. Me queda una última semana de trabajo. Ya no me asignan nada. Estoy dando vueltas sin hacer nada. Y lo de respirar polvo, lo he hecho toda la vida. Y nada. Me iré al campo, viviré. Y Sara empezó a enumerar todas las ventajas de la vida en el campo. Compartió sus grandiosos planes para plantar y construir una veranda con un retrete y una ducha. Como el cartero. Está empezando a vivir en la jubilación. De repente empezó a toser, y lo hizo tan fuerte y prolongadamente que el invitado se asustó. ¿Quiere un poco de agua?, preguntó Julia. ¿O llamo a un médico? La abuela solo hizo un gesto con las manos. Durante un rato hizo acopio de fuerzas e hizo una especie de ejercicios respiratorios. Los vasos sanguíneos bajo la piel transparente se volvieron tan brillantes que daba miedo. Pero al cabo de un rato, la abuela volvió a la normalidad, si esa es la palabra adecuada. Te diré una cosa, resolló la anciana al cabo de un par de minutos. Al principio no creía Landa, que me contó su historia de los enfermos. Pero Elizabeth cogió los documentos. No podía recordar aquel día de golpe, habían pasado 10 años. Yo no soy Landa, ella tiene una memoria como tu ordenador. Entonces recordé. Es verdad, Elizabeth se llevó tu tarjeta, y me lo dijo hace mucho tiempo. Me dijo que tenía que entregarle los papeles. Y así lo hice. El humor de Julia se hundió de inmediato. Los papeles se los llevó el médico que la convenció para que renunciara al bebé. Y ella murió. Eso es todo, el final de la línea. Ahora nunca sabrá dónde está su bebé o si está vivo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Deberíamos ir a la policía? Contarlo en las redes sociales. ¡Qué pesadilla!, dijo Julia llorando. Parece que su hijo se le había escapado de las manos por segunda vez. Para colmo, la abuela empezó a toser otra vez. Intentaba decirle algo, pero los espasmos le ahogaban la garganta. La anciana bebió un poco de agua, respiró hondo varias veces, pero solo consiguió recobrar la compostura al cabo de unos minutos. Los documentos que le había ordenado llevar a la oficina entonces, continuó Sara. Para guardarlos, o para algún artículo, no lo recuerdo. Nunca me devolvió la tarjeta. Se lo recordaba una y otra vez. Pero ella no es responsable de nada. Según la revista, la tarjeta seguía siendo mía. Y no quería acabar en el despacho del investigador y sonrojarme. Así que hice copias antes de entregarla. Como si lo supiera. Estaban en el archivo. No podía encontrarlas. Las escondí yo mismo. El humor de Julia cambió de inmediato 180 grados. Las lágrimas se secaron solas y una sonrisa apareció en su rostro. Al mirarla, la anciana también se animó. Dejó de toser e incluso sonrió. Aún así, han pasado 10 años. Solo la vida útil. Podrían haberse destruido, por supuesto, si yo no los hubiera cogido, dijo la enfermera jefe. Y, por supuesto, no tengo derecho a dárselos. ¿Por qué no?, preguntó la joven con voz seca. Es mi tarjeta, ¿no? La tuya, pero hay una exención, explicó la abuela. Estas son nuestras leyes. Un investigador o un tribunal pueden solicitar un libro así. ¿Te das cuenta de que esas verdades rebotan en mis dientes como el Padre Nuestro? La mente de Julia volvió a llenarse de pensamientos tristes. El destino le estaba dando la oportunidad de enfrentarse a lo peor que le había ocurrido nunca. ¿Y ahora qué? ¿Tendría que convencer a la anciana? ¿Explicarle por qué es tan importante? ¿O ir a la policía, escribir una declaración con la vaga esperanza de que lo solucionaran? Ya estaba más allá de las fuerzas de Julia. Lo necesito de verdad, se dijo. No tengo derecho a regalarlo, por supuesto, continuó la abuela. Pero son copias, no originales. ¿Pero qué podemos hacer? Solo vivimos una vez. A algunos se les acaba el tiempo que Dios les dio. Además,
Landa te pidió tanto, tanto. Estaré muy agradecido, dijo Julia. Yo pagaré. No quiero tu dinero, suspiró la enfermera jefe. Recordó cómo hacía poco unos ladrones sin escrúpulos la habían dejado sin un céntimo. Hagamos un trato. Si encuentra a su hijo, si puede hablar con él, cómprele algo de mi parte. No quiero ni un céntimo de tu dinero, ¿me oyes? De camino a casa, Julia quiso mirar los documentos y comprender lo que había ocurrido realmente 10 años atrás. Pero temía perder el juicio, que alguien encontrara la tarjeta y la enfermera se metiera en un lío. Luchó por llegar a casa y abrió el documento. El niño había nacido sano. No se detectó ninguna anomalía. Aquí está también su declaración, escrita con mano temblorosa después del parto, sobre el abandono del niño. Eso es todo. Tras estudiar detenidamente la tarjeta, Julia se dio cuenta de que de nuevo había llegado a un callejón sin salida. Al final había una nota que decía que el niño había sido adoptado. Poco después del nacimiento, apenas unos meses después. Le habían puesto un nombre nuevo, cambiado el segundo nombre y la fecha de nacimiento. Una concienzuda enfermera pegó escrupulosamente todo esto en el cartón. Desesperada, la joven sacudió el cartón y cayó un trozo de papel, doblado 4 veces. Un documento que cambiaba por completo la situación y reducía enormemente el campo de futuras búsquedas. Al llegar a la dirección desconocida, Julia trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué les diría a esas personas? Hola, señor Weasley, ¿tiene a mi hijo? ¿Puedo conocerlo y hablar con él? En el mejor de los casos, llamarían a la policía, en el peor, a una ambulancia. La joven alquiló un coche, aparcó en la entrada y esperó. En la tarjeta, de algún modo increíble, había una copia de la decisión judicial sobre la adopción. Es imposible de entender, porque este documento es casi secreto. No debe entregarse a nadie, excepto a los padres adoptivos y a los que hacen cambios en los documentos. A su hijo no solo le dieron un nombre y un patronímico, sino incluso una fecha y un lugar de nacimiento diferentes. Y fue adoptado antes de cumplir 1 año. La casa donde vivía su hijo era un edificio de alto standing. Solo 5 pisos, enorme puerta de entrada, su propio espacio verde. Amplio aparcamiento y nadie entra desde otros patios porque el solar está cerrado por una especie de valla. Ninguna renovación, ninguna densificación ha afectado a esta astilla de un imperio en ruinas. Los nuevos padres de su hijo deben de ser acomodados y ricos. Julia permaneció de pie varias horas, pero durante ese tiempo nadie que se pareciera vagamente a un niño de 10 años salió de la entrada. Había anochecido. Estaba oscuro en las ventanas donde debería haber estado el apartamento 12, y nadie había encendido las luces. La mujer se cansó de esperar y salió del coche. Tenía las piernas y la espalda agarrotadas de tanto tiempo sentada. Pero ir hasta el interfono y pulsar el apartamento correcto era superior a sus fuerzas. Se acercó vacilante a la entrada. Al cabo de un par de minutos, la puerta se abrió de par en par. «Sí, ¿me has pillado?» «¿A quién buscas?», le preguntó severamente la abuela con cabeza de diente de león. Se paró en el umbral de la antigua casa de la élite y miró a la desconocida con desconfianza. Su pelo se había desteñido por la edad y parecía nieve. Piel arrugada, un ridículo vestido blanco. Al verla, Julia se asustó e incluso retrocedió. Qué inesperada fue su aparición. «Hola», dijo la mujer, invadida por el miedo y el asco. Busco a los Weasley. Se me ha olvidado en qué piso viven. Llevas aquí 6 horas, le anunció la anciana. 6. Si dices otra palabra, llamaré a la policía. O al NKVD, ¿me oyes? A la gente como tú hay que ponerla contra la pared, contra la pared. Por favor, cálmate, Julia pidió. De verdad que no quiero hacerte daño. Y yo no te he hecho ningún daño. Verás, el hijo de Weasley. Oh, ese bastardo, chilló la abuela. Siempre rompiendo cosas, golpeando cosas. Fue justo que lo pusieran en un orfanato. Es cierto.
Inmediatamente la casa quedó como nueva. Se fortaleció enseguida. ¿Un orfanato? La joven se sorprendió. Sí, asintió la abuela. Esa gente debería ir directamente a una colonia o a un orfanato. Es un criminal, un verdadero criminal. Le prendió fuego a mi puerta, ¿puedes creerlo? ¿Dónde está Weasley ahora?, preguntó Julia. Se han ido de aquí, contestó la anciana. Se fueron en direcciones diferentes. Hace unos 3 años, no puedo decírtelo con exactitud. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Quizá quieres robar en su apartamento? Te lo diré enseguida, no pierdas el tiempo. Es un lugar pobre, lo vi yo mismo. Solo pretenden ser iguales a nosotros los nativos. En realidad, apenas reunieron el dinero para ese apartamento. Y huyeron. Bueno, eso es bueno, eso es genial. Ahora todo está tranquilo, y su cacharro ha dejado de echar humo por mis ventanas. Gracias, dijo Julia. Debería irme. Pero la vieja no parecía oírla. Siguió gritando por todo el patio sobre lo desafortunados que eran sus vecinos. «¿Cómo me tienen con sus escándalos?», se quejó la abuela. Primero se gritaron entre ellos. Y luego apareció el desvergonzado de Gob. Un día, ¿puedes creerlo?, la Inmaculada Concepción. Empezaron a gritarle al niño. Pero él tampoco podía seguir el ritmo. Las paredes se movían, todos los días, todos los días. Me quejé, escribí. Pero era inútil. Tengo que irme, dijo la joven y se dirigió al coche. No vuelvas por aquí, le gritó la abuela. Si te vuelvo a ver, te rajaré las ruedas y te arañaré el cuerpo. Llamaré al NKVD, te llevarán a su casa, ¿entendido? No te metas conmigo. Avanzando por las calles nocturnas, Julia pensó, qué extraña es la vida organizada. Resulta que su hijo vivía en la misma ciudad que ella. A lo mejor incluso caminaban por las mismas calles, se cruzaban en el metro. O ella le sonreía cuando veía al chico concentrado. Ahora, es como si estuviera huyendo. Se escabulle. Si termina en un orfanato, ¿qué pasará con él ahora? ¿Cómo lo encontramos? Sam, hola, Julia dijo hola, llamando a su viejo conocido. Ella sabía con certeza que trabajaba para la policía, pero no en detalle. ¿Puedes reunirte conmigo? Bueno, si a mi marido le parece bien, respondió el hombre. A él no le importa, dijo la mujer con ironía. Ya no le importa. Él y yo rompimos hace 6 meses. ¿No se lo dije? Oh, dijo Sam. Lo siento, Sam. ¿Por qué me has hecho venir tan tarde? Sam, tengo un caso, continuó Julia. Necesito tu ayuda. ¿Puedes hacer tiempo para mí? Por favor. Se oyeron gritos en la puerta del despacho del director. Una vez más, la profesora mayor intentaba llamar al orden a uno de los alumnos. Parece un chico listo e inteligente. Estudia bien. Pero su comportamiento y su actitud categórica. Tienes que darle una paliza si quieres que haga algo bueno. Tu madre te abandonó. ¿Abandonada? Wanda lo dijo con esa voz desagradable y chillona que tiene. El Estado es lo único que te queda, ¿me oyes? Deberías estarnos agradecido, Tom. ¿Y tú, qué hay de ti? Sí, Wanda, respondió el alumno en voz baja. No, Wanda, ¿me oyes? La mujer se indignó. Tienes que llamarme señora directora, ¿entendido? Dilo otra vez. Sí, señora directora, exhaló el chico. Despedida, Wanda hizo un gesto con la mano. Tengo asuntos urgentes. Si no, habríamos continuado tu educación. Si vuelves a escaparte, lo convertiré en una pregunta, ¿me oyes? Lo haré. Espabila antes de que sea demasiado tarde. La puerta se cerró tras el testarudo alumno.
Esta vez ni siquiera dijo su frase característica. Tarde o temprano dejaré de molestarte. 10 años y tan formidable. Sin embargo, en su carrera, la directora se ha encontrado con muchos más. Tenemos que luchar contra estas actitudes, de lo contrario todos los niños empezarán a dispersarse. ¿A dónde sigue huyendo? No tiene a nadie. La madre biológica se negó. A los padres adoptivos el tribunal les retiró la custodia. Sin abuelos, sin alma viviente. Y solo tiene 10 años. Ella tendrá que cuidar de él durante casi el mismo tiempo. A menos que la ascendieran, claro. Pero ella creía en lo mejor. Ella se convertiría en un funcionario en el Ministerio de Educación. Adelante, llamó Wanda. Ahora en su oficina había una mujer agradable e incluso bonita. ¿Qué edad tiene? Probablemente menos de 30. ¿Y qué hacía en su orfanato? Hola, dijo la solicitante. Gracias por aceptarme. Bueno, aún no ha sido aceptada, tenemos que entrevistarla, dijo el director distraídamente. Necesitamos un abogado, y también un especialista en compras a tiempo parcial. Y un contable un poco. Y todo esto con una sola tarifa. Es mucho trabajo, querida. Sí, he leído las condiciones, asintió la joven. El trabajo me resulta familiar, todo está claro. Llevo 5 años en el sector de la contratación pública. Una S, claro, usada un poco, pero ya le cogeré el truco. En principio, todo me conviene. ¿Incluso el sueldo? Wanda se sorprendió. Este lugar era el plan débil de Julia. De hecho, lo que ella, un abogado de éxito y gerente, se olvidó en este orfanato. Ella no podía pensar en una buena razón. Su única esperanza era un movimiento táctico débil. Dicen que tienen un dormitorio, empezó Julia. Sí, tenemos, asintió Wanda. Y podemos registrarte allí. No hay problema. Estoy tan cansada de alquilar estos apartamentos, continuó la mujer. Luego tengo que cruzar la ciudad para ir a trabajar. Entiendo, dijo el director. La residencia está allí, se ve desde la ventana. Lo hemos renovado hace poco. Por cierto, hay una habitación con baño privado. Vivirás allí sola, como una reina. Pero haremos un contrato con esto, ya que es tentación. ¿Quieres decir con un juicio?, aclaró Julia. Eso es, exactamente, asintió Wanda. Porque, ya sabes, uno de ellos consiguió un contrato, lo firmó y luego no pudo echarla. Era abogada. Simplemente no quería trabajar. Pero nuestra chica lista atacó a la gente equivocada. No estoy amenazando, no, estoy advirtiendo. Las mujeres guardaron silencio. Julia pensaba que era un dudoso placer trabajar en este lugar. El sueldo que figuraba en su currículum era una miseria. Había conseguido mucho más en su anterior puesto, y había perspectivas. Pero eso no importaba ahora. En cuanto tecleó el nombre del orfanato, vio inmediatamente la dirección del portal de empleo. Era como una pista. Julia envió su currículum y el mismo día recibió una respuesta. La lista de tareas, por supuesto, podía asustar a una persona impresionable. Pero la mujer era una empleada con experiencia. Estaría bien, ¿no? Puedo abrir las tarjetas enseguida, continuó Wanda. Hace un mes que nuestra vacante está colgada, ni una sola respuesta. Ya le he dicho a mi asistente que lo rehaga. Para hacerlo más intrigante. Considere que ha encontrado un empleado, se apresuró a tranquilizar a su solicitante. Tengo todos los documentos conmigo. Incluso puedo empezar mañana. Sin problemas, créame. La mujer se quedó en silencio, mirando atentamente a su interlocutor. Inteligente, guapa y con un libro de trabajo tan maravilloso. No, era evidente que algo iba mal. ¿O fue el trabajo en el orfanato lo que cambió tanto a Wanda? Sí,
está buscando una presa. Y la señora, tal vez solo le gustan los niños y las niñas. Deberíamos darle una oportunidad, pero con cuidado. Te contrataré, pero con una condición, dijo el director. Y tienes que empezar pronto, eso es. Cuanto antes mejor. Sí, asintió el aspirante. ¿Qué otra condición? El director sonrió socarronamente. La condición era extraña, pero le venía bien a Julia. Trabajar en el orfanato era el trabajo más difícil que Julia había tenido nunca. El puesto de abogada conllevaba tantas obligaciones que un departamento entero apenas podía con ellas. Había contratos, referencias, bases de datos interminables y mucho más. Afortunadamente, sabía organizar su trabajo, así que podía poner las cosas en marcha rápidamente. Aún así, era mucho trabajo. Valió la pena perder el ritmo solo por un día, y mañana tendrá que esforzarse aún más. Luego estaba el gran número de niños, que le resultaba difícil de mirar. Y las extrañas normas del orfanato. Por ejemplo, los niños tenían prohibido correr. Y hablar alto, gritar. Es como una cárcel para niños, pensó Julia, mirando las caras maltrechas de los niños. Solo que ellos no hacían nada. Voluntarios y funcionarios acudían continuamente al orfanato. Hablaban bien de los niños, les hacían regalos. Pero Julia vio que lo que los niños necesitaban era algo completamente distinto. No se les podía comprar con un teléfono nuevo o una tableta. Cada uno de ellos necesitaba una familia. Su hijo estaba aquí en alguna parte. Ella ciertamente no podría haberlo hecho sin la ayuda de Sam. Por supuesto, ella no le dejaría entrar en los detalles de los acontecimientos. Él no necesitaba saber para qué necesitaba al niño. Sin embargo, no mostró ninguna curiosidad. Encontró al niño y eso está bien. La mujer encontró fácilmente su expediente. Miró las fotos. Sí, ese niño ha tenido una vida dura. Y su cara se parece más a Max que a ella. Pero ella supo de inmediato que era su alma gemela. Y lo había visto algunas veces, pero de lejos. Tendría que averiguar cómo acercarse. Cómo convertirse en su amiga. Es posible, no hay nada imposible en el mundo. Una llamada la sacó de sus pensamientos. Julia, contesta, dijo la voz exigente del auricular. Por favor, pasa un momento. Curiosamente, el director le caía bien. La primera impresión de esta persona imperiosa era engañosa. Rápidamente vio que bajo la máscara de funcionaria indiferente había una mujer inteligente y empática. ¿Hasta qué punto podía ser buena con cada uno de esos niños y adultos? Sobre todo porque muchos de ellos tenían personalidades muy difíciles. Hola, querida, le sonrió la directora. Ya llevas 2 semanas con nosotros. No todos los abogados llevan aquí tanto tiempo. ¿Necesitas ayuda? Gracias, respondió Julia. El trabajo es el trabajo. Dime lo que hay que hacer. Estoy que ardo ahí dentro. Ah, sí, dijo el jefe. Sabes, tú y yo no estamos solo en una institución, sino en un orfanato de verdad. Y tenemos que encontrar un enfoque para cada niño, ¿sabes? Por eso nos contrató el Estado. Tenemos una institución como la tutoría. ¿Qué? Julia se sorprendió. ¿Todavía tengo que dar clases particulares a los niños? La tutoría es nuestro saber hacer, dijo Wanda con entusiasmo. No es un trabajo socialmente útil, sino un trabajo remunerado. Trabajas tanto, pensé, ¿por qué no te ofreces? Te daré 5 de los grandes al mes. No creo que estos niños necesiten padres. Es demasiado tarde para ellos, demasiado tarde. Los amigos y mentores son diferentes. Ya sabes, que te enseñen a vivir, que te digan cómo pagar el alquiler y todo eso. Yo solo soy abogada, Julia se encogió de hombros. ¿Sabes cómo ayudar a estos chicos? Sí, eres una abogada excelente, sonrió el director. Para ser sincera, querida,
dudo que te quedes mucho tiempo con nosotros. Pero sus oportunidades deben aprovecharse sabiamente. Aunque solo sea durante un mes, algún alumno adquirirá una experiencia importante. Sí, el papeleo estaba muy descuidado, dijo la joven. Ya he estudiado más mi ámbito de trabajo y he resuelto las cuestiones más urgentes. Yo, por supuesto, no será fácil restaurar muchas cosas. Aquí, por ejemplo, en los registros e informes. Espera, Wanda la interrumpió. No entiendo nada de tu parte legal. Me gustaría que fuera por escrito y con cifras, pero más adelante. Ahora mismo me gustaría que aceptaras ser mentor. Para enseñar a vivir a algunos de los alumnos, ¿sabes? Con dificultad, Julia admitió. Aquí he encontrado algo para todos, admitió la profesora. Mi chofer dirige una especie de grupo de aficionados. Les cuenta a los chicos cómo funciona el coche, qué pedales hay que pisar. Ha formado toda una cuadrilla. Los chicos le ayudan a arreglar cosas, a pintar cosas. Es un hombre ocupado. Difícilmente puede hacerse cargo de más de un alumno. No sé. Julia se estiró. Tenemos un chico difícil, dijo el director. Siempre intenta escaparse. No puede explicar a dónde va ni por qué. Sería genial si pudieras cuidar de él. No por nada, por supuesto. También sería bueno para ti. Tú también vas a tener hijos. ¿Cómo se llama?, preguntó esperanzada la joven. ¿Este alumno? Gab Weasley, respondió Wanda. Julia, ¿estás bien? Estás pálida, querida. No tengas miedo, es un chico muy bueno y adecuado. Solo necesita atención y cuidados. Tanto como cualquiera, en realidad. Julia, ¿estás segura de que estás bien? Wanda era básicamente una buena mujer. Y la historia de Gab, el perdedor fugitivo, resonaba en su corazón con un dolor incomprensible. Pero cualquier intento de averiguar los antecedentes del chico parecía chocar con una barrera invisible. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué se negaban? Era un misterio. Registros de nacimiento de Gab perdido debido a la reubicación. El expediente de adopción civil de Gab se ha perdido debido a un fallo en el sistema de calefacción. No se puede recuperar ningún material. A Wanda le preocupaba especialmente que el niño hubiera sido abandonado 2 veces. Primero por sus padres biológicos y luego por sus padres adoptivos. Y no era que el niño estuviera completamente desahuciado. No, era solo que todos los niños que acababan en el orfanato a una edad relativamente madura lo sufrían. Ahora tiene 10 años, reflexionó el director. ¿Quién lo acogerá? ¿Quién lo educará? Por supuesto, había voluntarios y profesionales en el país que podían asumir semejante carga. Pero son pocos. Y ella, Wanda, era rechazada, considerada una burócrata y una cínica. Esa era su coraza exterior, gracias a la cual hizo una carrera de éxito. Pero en el fondo, la directora sentía empatía por todos los niños y niñas a su cargo. Un par de veces por semana llamaba a un chico a su despacho e intentaba comunicarse con él. Pero no había confianza entre ellos. No podía romper la barrera. Wanda probó diferentes métodos, pero era un callejón sin salida. Mirando a la nueva abogada, pensó que la mujer podría ser la llave para este chico. Una ganzúa. Normalmente, Gab le hablaba con educación y cortesía. Pero la experimentada profesora podía ver que en el fondo no estaba de acuerdo con nada. Y cuando se le provocaba, mostraba su verdadera cara. Decía cosas feas sin vacilar. Si sigue así, va a tener un problema con el alumno. Voy a salir de aquí de todos modos, le dijo Gab cuando perdió los estribos. Voy a salir corriendo. ¿Hacia dónde huyes?, le preguntó el director. No tienes a nadie, no tienes a nadie. Tienes que darte cuenta de que esta es tu casa ahora. Y tienes que hacer lo que se te pide. No me dejas encontrar mi hogar, objetó el chico. Todo el mundo tiene abuelas, tías. Correré fuera de la valla y la buscaré. Y la encontraré,
¿me oyes? Por encima de la valla, pensó Wanda con fastidio. No, nunca sería capaz de convertir esta institución en un verdadero hogar. No serviría de nada que no lo hiciera. De lo contrario, seguirían mirándola como si fuera el enemigo. Gab es una ilustración perfecta de lo que está por venir. ¿Qué van a hacer estos tipos? Muy bien, tengo una idea, dijo Wanda. Se supone que eres bueno en estudios sociales, ¿no? Estás leyendo todo tipo de libros. Creo que incluso intentas escribir algo. El chico asintió. Me encanta, ¿por qué? Hay un nuevo abogado, explicó el director. Una buena especialista, pero es difícil para ella. Ella no puede hacer frente. Ella no entiende lo que es un orfanato. ¿Por qué no la ayudas? Pero es nuestro pequeño secreto. ¿Ayudarla?, preguntó Gab, y había interés en su voz en lugar de agresividad. Sí, asintió Wanda. No le digas que no le va bien, ¿vale? Será nuestro secreto. Haz lo que ella diga. Y tú vigílate, adquiere experiencia. Cuando crezcas, tendrás que ganarte la vida, ¿no? Sí, el chico estuvo de acuerdo. Ya se había calmado y había emoción en sus ojos. Por supuesto, es demasiado pronto para pensar en elegir una especialidad. Pero no descartaría derecho. Mi padre era abogado. Wanda quería decir que ya no tenía padre. Pero se había tendido una especie de puente con el testarudo muchacho. Así que sonrió y le dijo que estuviera preparado. Cualquier día tendría que empezar a trabajar y ayudar al abogado. El niño se lo creyó. Julia no podía creer su felicidad. Una coincidencia tras otra. ¿De verdad se confiaría en ella para pasar tiempo con su propio hijo? Cuando Julia vio a Gab de cerca por primera vez, algo se agitó en su corazón. El niño parecía realmente descuidado. Parecía un arbusto que hubiera crecido solo. Tenía el pelo ridículo y los pantalones cortos. Su camisa, en cambio, era 3 tallas más grande. Se limpiaba la nariz de vez en cuando. Ya está, Gab, te he encontrado un amigo, dijo Wanda. Estoy bien solo, dijo él, pero miró a Julia con interés. No seas tonto, dijo el director. El hombre es un animal social. Por eso tienes que acercarte a otras personas, ¿sabes? Gab permaneció en silencio. Julia siguió mirándolo, tratando de encontrar rasgos familiares. Su nariz, creo, y también su barbilla. Ojos delgados y oscuros, como los de Max. Y no sonríe en absoluto. Déjanos en paz, ¿quieres?, preguntó Julia. Por supuesto, respondió Wanda. Vamos a mi despacho, sugirió la joven. Caminaron por el pasillo y Julia trató de ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer con la niña? ¿Qué ofrecerle? Su corazón le decía que se pusiera en contacto. ¿Estás sola aquí?, preguntó. Mis padres me abandonaron cuando tenía 7 años, suspiró el niño. Nunca los he vuelto a ver. No hay más parientes, no viene nadie. Había resentimiento en la voz de Gab, culpaba al mundo entero y a nadie en particular de sus problemas. Los pensamientos adultos del niño asustaron a la abogada. Pensó que tenía que calmarlo. ¿Pero cómo? Te comprendo, dijo Julia. Y no pasaría nada si lo metieran en un orfanato, continuó Gab con resentimiento en la voz. No, acaban de soltarme toda la verdad. Dijeron que eras adoptado. Toma. Que conste que considero a mi madre y a mi padre mi familia. He vivido con ellos desde que tengo memoria. Ni siquiera me visitaron una vez, no me dieron explicaciones. Al menos me dejaron mi nombre y mi apellido. ¡Qué pesadilla!, dijo la joven, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No veas lo bonito que es, dijo el chico. Este lugar da miedo. Aquí todo el mundo está en grupos, en campamentos. Y todos están unos contra otros. Me refiero a los niños.
Pero algo me dice que es lo mismo con los adultos. ¿Con quién estás?, preguntó Julia. Estoy solo, explicó el chico. Leo libros, eso me gusta. Nadie más que yo va a la biblioteca a por libros. Gab, dijo la mujer y cogió la mano del niño. Si quieres, podemos ser amigos. Gracias, respondió él, cogiéndole la mano. Eso es lo que dicen todos. Solo tú te irás, me dejarás. No eres nada para mí. Vamos, muéstrame lo que hay que hacer aquí. Cindy me dijo que ayudara. ¿Cindy? Julia se sorprendió. Sí, el chico asintió. Así es como la llamamos por aquí. Y no es el apodo más ofensivo, créeme. De momento observa, sugirió la mujer. No sé qué puedes hacer. Dice que serás una gran ayudante. ¿Es eso cierto? No tengo ni idea, admitió el chico. A Gab le gustaba ofenderse. En ese estado le resultaba más fácil aceptar su posición, y también sentirse mejor y más digno. Hasta los 7 años fue un niño normal que iba a la guardería y luego a la escuela. Vivía con sus padres, que se desvivían por él. Pero entonces la vida empezó a desmoronarse. Mamá y papá peleaban todo el tiempo y no podían compartir nada. Todo giraba en torno a mamá. Es una verdadera tirana, tenía a toda la familia en un puño. Papá solo podía hacerle un gesto con la cabeza o esconderse en algún sitio para fingir que estaba muy ocupado y tenía asuntos urgentes. Y aunque mamá era grosera y rápida en las represalias, él no conocía otra. Y cuando no gritaba, no era una mala mujer. Gab hizo todo lo posible por animarla. Y entonces ocurrió lo peor. En el calor del momento, papá le dijo que en realidad su hijo era adoptado. Adoptado. El chico ni siquiera entendía el significado de la palabra. Y entonces se enteró de que en algún lugar de la tierra andaban sus verdaderos papá y mamá. Las relaciones se rompieron, y entonces sus padres le abandonaron. A los 8 años, Gab se encontró en un orfanato. Antes tenía su propia habitación, juguetes, dinero de bolsillo y amigos. Ahora tenía que compartir habitación con otros 3 niños. Era como si todos estuvieran enfadados entre sí. El director y los profesores, por mucho que lo intentaban, no podían resolver absolutamente todos los conflictos. Son tan indefensos, le dijo Gab Tony a un chico al que al principio había considerado su amigo. No pueden hacer nada por sí solos. En la vida todo es diferente, hay que conseguirlo todo. Y aquí nadie sabe hacer nada. Gab recibió una paliza por eso. Así aprendió que no podía confiar en nadie en el orfanato. También se dio cuenta de que tenía que huir. Para intentar encontrar a sus verdaderos padres, y si no podía encontrar a su madre y a su padre, al menos a una abuela, una tía o un tío. Por alguna razón, estaba seguro de que tenían que estar en alguna parte, seguro. Gab, no tienes a nadie, dijo la directora, y en su voz pudo oír rabia y antipatía. Estás solo, todo el mundo te ha abandonado. De todos modos, saldré de aquí, replicó. Algún día lo haré. Y se escapó una y otra vez. Le trajeron de vuelta. ¿Hasta dónde puede llegar un niño sin dinero y sin familia? Pero cuando Julia fue a trabajar, Gab sintió, por primera vez en su vida, que alguien le necesitaba. Que era valioso e importante y que se pedía su opinión. Vayamos al cine, sugirió el mentor en la segunda semana de conocerse. Ponen un nuevo dibujo animado. ¿Quieres ir? Cindy nunca me soltaría, respondió Gab, limpiándose la nariz con la mano. Pero Wanda sí. Solo advirtió a Julia que no perdiera de vista al chico, ni siquiera un minuto. Lo encontraríamos si se escapaba, dijo el director. Pero no lo pierdas de vista, ¿de acuerdo? Si Dios quiere, mejorará. Y la cruzó. Pero Gab no iba a ninguna parte. Le gustaban los dibujos animados, las palomitas y la Coca-Cola, y pasar tiempo con su mentora.
Con ella podía hablar de las cosas más importantes de los libros que leía en la biblioteca. Así pasaron unas semanas. Julia sentía que su mentor estaba cambiando. Que se estaba volviendo un poco diferente. «Quiero darte algo», dijo el chico un día. Se le veía luchar por superarse. ¿Un regalo? Julia sonrió. No, respondió Gab en su tono serio. Casi nunca sonreía. Estos son mis apuntes. Quiero ser escritor. Se lo daría a la profesora, pero se reiría. Lo leería delante de toda la clase, y yo no lo soportaría. No sé, la mujer se encogía de hombros. De hecho, estaba terriblemente interesada en lo que pasaba por la cabeza del chico. Pues entonces no lo haré, dijo inmediatamente el alumno. No, me interesa mucho, le dijo Julia, cogiendo el cuaderno. Las notas de la joven escritora permanecieron sobre su escritorio durante varios días. Había tanto trabajo en el orfanato que apenas podía seguirlo. Pero ahora Julia estaba motivada, su hijo estaba aquí. Cuando cogió las notas de Gaby y las leyó, se le saltaron las lágrimas. Wanda estaba emocionada. No, piénsalo. Ni una sola avería en 2 meses. Gab estaba irreconocible. Ya no hablaba en cada esquina de largarse de aquí. En eso consistía su método. La directora se imaginaba compartiendo su experiencia en algún gran evento. Sí, delante de importantes funcionarios del Ministerio de Educación. Un hombre necesita un hombre, diría ella. Y un hombre pequeño necesita un adulto grande. Tenemos que romper el sistema para qué. No, eso es demasiado amenazador, incluso revolucionario. A los funcionarios importantes del Ministerio de Educación no les gustará. Un hombre necesita un hombre, volvió a imaginar Wanda. Tenemos que reestructurar el sistema para que cada niño pueda tener un adulto. Además de un parvulario reformado, consiguió un buen abogado. ¿Qué hacía ella aquí? Probablemente podría ganar mucho más dinero en otro sitio. Ella se irá, apuesto a que lo hará. Pero por ahora, está aquí. Y eso es bueno para Gob. Necesita un gran ejemplo para restregárselo en la cara a la competencia. Algún tipo de pequeño milagro. El tipo de cachorro que derretiría incluso el más duro de los corazones. Creo que ella ya ha pensado en tal movimiento. Solo es cuestión de convencer a los demás de que sus pensamientos son correctos. A veces pienso que Dios no existe. Desde que tengo uso de razón, he estado convencido de su existencia. Primero fue mi madre. Cuando aprendí a contar, me preguntaba cómo podía tener 50 años. ¿A qué edad me tuvieron ella y mi padre? Luego fue papá. No me hablaba mucho, no jugaba al fútbol. No me compró un perro ni un gato. Solo me llevaba a la guardería y luego al colegio. Me cogía de la mano y me paseaba. A veces me preguntaba cómo estaba. Mi madre siempre regañaba a mi padre. No sé qué le hacía. Gritaba, maldecía, era salvaje. Pero yo no conocía otra vida. Mis padres a menudo no tenían tiempo para mí. Hacía lo que podía para llamar su atención. A veces rompía cosas. Recuerdo que una vez tiré el móvil de mi madre por la ventana. Ella maldijo mucho. Una vez prendí fuego a la puerta de la vecina. Fue culpa suya, me gritó, me insultó. Está mentalmente perturbada. Papá siempre faltaba. No tenía tiempo para nosotros, era todo para él. Mamá se enfadaba, empezaba a maldecir y a gritar. Convencía a papá de que volviera. Lo llamaba. Yo rompía platos para calmarla un poco. No funcionaba. Pero aún así, eran mis padres y los quería. Y una vez, mamá trató de convencer a papá de que no tenía que irse. No sé a dónde iba. Dijo que teníamos una familia, un hijo. No lo dejaba salir del departamento, lo tomaba de la mano. Y entonces dijo esas horribles palabras. ¿Ese es el hijo?
Papá gritó. ¿Es ese el hijo? Es adoptado. Usa la cabeza, tú y yo lo sabemos. Es como si no estuviera en la habitación en ese momento. Oigo esas palabras cada vez que cierro los ojos. Mamá se puso blanca, empezó a agarrarse el pecho. Papá estaba muy contento. Nunca le había oído gritar. O incluso hablar en voz alta. Todos llaman a nuestro lugar un orfanato. Yo digo orfanato. Hay mucha gente aquí. Algunos niños ni siquiera pueden hablar bien. Algunos se orinan en la cama. Peleas, gritos. Los profesores no se preocupan por nosotros. No nos dejan hacer nada por nuestra cuenta. Yo quería aprender a hacer tortitas, así que fui a la cocina. Me echaron. Hace poco conocí a una mujer. Se llama Julia. Tiene edad para ser mi madre. No sé qué hace en el orfanato. Por alguna razón, Cindy pensó que su empleada y yo nos llevaríamos bien. Julia es una buena mujer. No me grita, incluso me deja sentarme en su oficina. Pero igual se va a ir. Me va a dejar de todos modos. No creo que se quede mucho tiempo. No debería acostumbrarme a ella. Ayer estaba pensando, ¿y si existe Dios? En ese caso, podría enviarme una nueva mamá. Hice las cuentas, Julia bien podría ser mi mamá. Me dijo que tenía 30 años, pronto cumplirá 31. Suponiendo que hubiera dado a luz a los 20, bien podría tener un hijo de mi edad. Ayer fuimos al cine. La última vez que fui fue con mi madre. La falsa. Me gustaba más con Julia. Recuerdo que mi mamá no me dejaba comer helado y gaseosa. Pero Julia me compraba todo lo que le pedía. Pero no pedí mucho, no sé cuánto dinero tenía. Volví a pensar. Que existía Dios. Encontré una oración sencilla en un libro, El Padre Nuestro. La leí. Y le pedí a Dios, si es que existe, que hiciera de Julia mi mamá. Mira, me gustaría recoger mis notas, dijo Gab, acercándose de nuevo a su despacho. Me apresuré a salir. Cógelos, Julia se encogió de hombros. ¿Dónde los había metido? Después de 2 meses en el trabajo, cada vez era más difícil hacer las cosas, y el cansancio hacía mella. Montañas de papeles grandes y pequeños aparecían aquí y allá. ¿O estaba pasando más tiempo con Gab? Las notas del chico se encontraron bajo una de las carpetas más gruesas. ¿Las has leído?, preguntó el chico sonrojándose. Sí, respondió Julia. No están mal. Pero para ser escritor hay que practicar más. Todos los días. De acuerdo, Gab se animó. Escribiré todos los días y te lo traeré. Aún así, nuestro profesor de literatura no es nada. La palabra correcta no es profesor, sino maestra, le corrigió Julia. Claro que sí. Estás haciendo lo correcto al describir tus experiencias. Es muy importante. ¿Y en esencia?, preguntó el chico. Pues que podrías haber sido Podrías haber sido una mamá. Una mujer le ayudó. Creo que es una buena idea. Pero los niños suelen darse a las parejas. Y yo estoy sola. No estás sola. Gab hablaba apasionadamente. Estoy contigo. ¿No es suficiente? Eres una filósofa, sonrió Julia. Bueno, tengo trabajo que hacer. ¿No tienes deberes que hacer? Sí, asintió el chico. Escucha, ¿puedo sentarme aquí? No me apetece ir a la biblioteca. Stan y Kevin están ahí dentro fumando porros. No soporto el olor. Claro, quédate, aceptó la joven. Estaban muy bien juntos. Podían pasar muchas horas uno al lado del otro, cada uno ocupándose de sus asuntos. De vez en cuando, Julia tenía que explicarle algún tema a Gab. Y aún no se hacía a la idea de que era su hijo.
Menos mal que no había ido a la policía. No la habrían dejado acercarse al chico. Así que son extraños. Nadie sabrá nunca que son parientes. A nadie se le ocurriría buscarlos. ¿Sería capaz de decirle lo que su madre era en realidad? Julia pensó que era mejor no traumatizar la psique del niño. Ya está bastante lisiada. Julia, siéntate, dijo Wanda con una sonrisa. Siéntate, eres mi oro. Julia miró a su actual jefa con desconfianza. Sí, le cayó bien enseguida. Con su formación y su experiencia. Pero estaba claro que este elogio no se refería a su trabajo principal, sino a otra cosa. Había una tetera sobre la mesa del director, señal inequívoca de la importancia de la conversación. Y un buen chocolate belga, malvaviscos y otros dulces saludables. Julia no se los comió. Excepto un trocito de tableta de chocolate. Hola, dijo la joven. No sé por qué soy tan merecedora de tu atención. Lo sabes, lo sabes. La directora se animó. Se trata de Gob, ¿tomamos una taza de té? Tenemos que hablar largo y tendido. Julia estaba asustada. ¿Había Wanda desenterrado algo y ahora sabía más? ¿O había llegado algún papel de la policía? No, no creo que la recepción hubiera sido tan cordial entonces. Definitivamente era otra cosa. Gab es un buen chico, dijo Julia. No puedo decir que me ayuda. Es más bien un estorbo. Pero cuando él está cerca, es tan tranquilo, ya sabes. Y luminoso. Exactamente, asintió el director. ¿Te gusta nuestro dormitorio, verdad? Puedo darle no una habitación, sino un bloque entero. Gracias, respondió la joven. Pero no me gustaría acostumbrarme. Espero tener un apartamento. Y una familia. ¿Sabías que los tutores pueden conseguir viviendas sociales? Wanda decidió jugar su baza. E incluso se puede privatizar algún día. Claro, yo soy abogada, Julia se encogió de hombros. Pero un niño extranjero es una gran responsabilidad. Ya he pensado en todo, dijo la directora. Empezaba a perder la paciencia. Tengo el papeleo preparado. Gab es tu bebé. Tu bebé. Julia, ¿estás bien? La joven palideció. ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo lo has sabido? ¿Debería sincerarme con ella? Los pensamientos corrían frenéticamente por la mente de Julia. Pero mientras ella permanecía en silencio, la propia Wanda seguía hablando. No tengas miedo de nada. Nosotros te ayudaremos. Sí, es raro que a niños de esta edad les den una familia. Rara vez. Pero más valioso es mi experimento. La directora tiene un tono acerado en su voz. La gente así, sigue a toda costa. Y ya se imagina cómo el ejemplo de su abogada ocupará un lugar digno en el informe y la denuncia de la próxima conferencia. El más digno. ¿Así que quieres que me quede con la custodia de Gab?, preguntó Julia. Se había sobrepuesto y ya no le temblaba la voz. Exacto, respondió el director. Estoy de acuerdo, exhaló ella. Gab es como de mi familia. Sí, bueno, es de la familia. Wanda se animó. En esta ocasión le entraron ganas de abrir la caja fuerte, sacar una botella de champán y descorcharla. Pero se contuvo. No, no, pensó el director. Dejemos que dure al menos 6 meses. Luego abriremos el champán y el coñac. Sí, no hay ninguna prisa.